Bueno, vamos a arrancar. Ya saben que a mí me encantaría que todos ustedes tengan el conocimiento que yo tengo, la experiencia que yo tengo, la capacidad de reaccionar, el desapego a las pérdidas, el entendimiento de cómo funciona la estrategia con respecto a cómo funciona el Forex en general y las inversiones, pero no les puedo apretar un botón y transmitirles el conocimiento, ¿sí? Pero sí lo que puedo hacer es darles pautas y ayuda para que ustedes puedan reaccionar como reaccionaría yo, ¿sí? No todos tenemos el mismo flotante negativo y eso habla de que cada uno tiene su propia gestión de riesgo. Es imposible que todo el mundo esté con X porcentaje negativo igual, porque algunos entran más tarde, otros entran más temprano, algunos sobreoperan, otros sobrelotean, algunos sublotean, otros cierran posiciones, otros no cierran, otros toman contingencias tarde, algunos hacen hedge. Cada uno hace no, o sea, no encontré pocas operativas de personas que me han escrito han sido, uy, qué bien que está esto gestionado. Generalmente en algo la cagan, ¿sí? O no la cagan, pero digamos, a ver, ser agresivo no es cagarla, pero ser agresivo conlleva tomar contingencias agresivas. Ya lo hablamos un montón de veces, donde el que opera agresivo toma contingencias agresivas y el que opera conservador toma contingencia conservadora. Entonces, aquellos que solo tienen que asumir pequeñas pérdidas están compensados por las pequeñas ganancias que también vienen teniendo en consecuencia. Mientras que las personas que vienen obteniendo beneficios muy altos no quieren asumir esos riesgos, perdón, no quieren asumir esas pérdidas en ese rango de riesgo, ¿sí? Entonces lo que hace es que esté desbalanceado todo. Y si vos te desbalanceás en la estrategia, corres mucho riesgo en este tipo de operativas, ¿sí? Eh, Esto lo hago como llamado a la atención, pero en este canal de Telegram, a mí me gustaría que me pongan un 8 en el chat los que están en el canal de Telegram, porque yo estoy dando todo de mí. Hoy tuve un evento de fin de año de mi hijo y sin embargo estaba tratando de ayudar cada vez que veía algún movimiento, porque yo no sé predecir el futuro. Che, Lucas, ¿vos creés que va a rebotar? Y qué sé yo, y así sepa qué importa, si eso no es lo que define cómo vos gestionás tu riesgo y eso no es lo que define lo que va a ser el mercado. Entonces, ahórrense ese tipo de preguntas porque no te llevan a ningún lado, porque primero, yo no soy un profesional para que vos te bases en mi opinión de análisis técnico para así tomar una decisión abrupta sobre tu gestión de riesgo. Para eso están las clases de Jesús Reyes, de Tyan Crick, de Gary Ficar y cualquier otro analista profesional con años de experiencia que haya en la academia que te va a poder permitir a vos, quizás si tenés que tirar un bolazo, tirarlo a probabilidades un poco más elevadas que la de mi opinión, ¿sí? Lo que yo hago no es operar para ustedes. Yo lo que hago es darles pautas de alerta. ¿Alerta de qué? De qué es lo que puede hacer el mercado, ya sea en alta o baja probabilidad, pero que ustedes lo contemplen y lo tengan presente para que gestionen su riesgo. ¿Por qué? Porque si el USDK revierte 200 pips y yo te digo, ojo, porque se puede ir para atrás, vos en vez de estar pensando, esto se va al TP buenísimo, de repente decís, entonces si se va para atrás, mejor me tomo una contingencia. Pero no porque lo digo yo, ¿sí? Pero capaz que como yo te lo digo, vos entrás en razón y decís, ok, entonces voy a reducir mi riesgo. La idea es que ustedes se apoyen de la comunidad y en este caso se apoyen de mí, que tengo el conocimiento y que básicamente eso me permite, después de 4 años, seguir operando mientras gente quema cuentas porque gestiona mal o no sabe tomar contingencias o no sabe aceptar pérdidas. ¿Sí? Entonces estiran, choclo, estiran, no, se me quemó la cuenta, esto no sirve.
Ok, ¿a partir de qué flotante empezaste a tomar contingencias? De 80. Bueno, eso es altísimo. Tendría que haberlo hecho a partir del 30, no de 80. ¿Qué contingencia tomaste? Cerré 5 posiciones. Pero al 80 tenés que cerrar media operativa, más o menos. Porque si no, no te dan los pips para aguantar. Y no, pero yo no tenía capital para inyectar, yo no quería asumir pérdida, bueno, listo. Entonces se queman, las cuentas a veces se queman. ¿Sí? Esto pasa, el mercado hace este tipo de cosas una o dos veces al año y para eso gestionamos nuestro riesgo, para que cuando pase no nos agarre mal parados. ¿Sí? Esto es como un partido de fútbol. Si vos vas los 10 al ataque, en una contra te pueden hacer un gol. Entonces, ¿por qué no atacás con 10? Y atacás con 3 o 4 y te defendés con el resto por si el rival agarra la pelota, no te sale el gol y te hace un contragolpe. Bueno, tenés que estar bien parado porque si no te vas a comer un gol. ¿Sí? Esto es lo mismo. No podés andar de agresivos con los 10 en ataque para que cuando venga la contingencia y el contragolpe, vos no sepas qué hacer y te comas el gol, ¿no? Así no funciona Forex. Eh, Ahora vamos a ver los análisis y los análisis de la contingencia. Pero me gustaría que me pongan un 8 en el chat las personas que están en el canal de Telegram recibiendo el contenido que les estoy pasando para que ustedes puedan. Estoy siendo. La verdad es que suelo tener una mirada muy por encima, encima mío, ¿sí? Porque yo no puedo a ustedes decirles lo que tienen que hacer, ¿sí? Porque no soy un profesional. No puedo decirles cierren, abran. Pero trato de ser lo más explícito posible para que sepan lo que yo haría y en base a eso ustedes decidan si quieren hacer lo mismo que yo haría o no. Asumiendo los riesgos, porque yo cuando tomo decisiones asumo los riesgos de esas decisiones, como por ejemplo cerrar posiciones de venta, asumir pérdidas, con el riesgo de que el mercado caiga y se vaya al TP y yo tenga que asumir esa pérdida en vano, ¿sí? Porque si el mercado se va al TP, ¿para qué asumir la pérdida? Eh, pero corro ese riesgo. Prefiero correr ese riesgo que el riesgo de que el mercado se vaya en contra y yo no haya tomado ninguna decisión de contingencia. Pero es una decisión personal. Capaz que yo te digo, les menciono, en este punto yo tomaría contingencias, en este momento no las tomo porque yo ya las tomé antes, o voy a agregarle toma de decisiones, voy a seguir perdiendo dinero, ¿sí? Seguir reduciendo las ganancias tomando contingencias, aceptando pérdidas pequeñas, controladas, para por si el mercado se revierte. ¿Sí? Y eso no garantiza ni que el mercado se va a revertir ni que el mercado se va a ir al TP. Yo no sé lo que va a pasar. Lo que hago es promediar. Tomo una decisión acá arriba, una decisión acá y una decisión acá cuando rompe. Entonces promedié y al final cerré por acá, en el medio, ¿sí? Entre la de arriba, la del medio y la de abajo, promedié, ¿ok? Mientras que hay gente que dice, no, yo solo quiero cerrar cuando estoy acá abajo, ¿sí? Entonces, acá. Entonces estira, 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 estira. Y de repente este movimiento, en vez de irse para abajo, lo que hace es se va para arriba. Y vos decís, ¿por qué no tomé decisiones? Ahora las tengo que tomar acá arriba y es peor que tomarlas acá abajo porque ya lo expliqué varias veces. Si vos cerrás un lote acá y esta operativa tiene, no sé, menos 300 pips, vos cerrás menos $3.000, ¿sí? 300 pips a $10 por pip, representa un lote, son $3.000. Pero si vos lo tomás acá, el mismo lote representa, no sé, 400 pips en contra. Entonces son $4.000. Es peor. O $5.000. Es peor. ¿Sí? No solo eso, sino que además la distancia, si vos lo hubieses tomado acá, vos te hubieses dado, no sé, 100 pips de margen si el mercado se te iba en contra. Es decir, si tu stop out estaba acá en la P, bueno, lo llevaste afuera, arriba. Pero si vos lo tomás acá y estaba en la P, lo único que hiciste fue pic un poquito más. Entonces, no solo que la pérdida es menor, sino que el riesgo es menor. El tema es, pero si yo lo tomo acá y el mercado sigue cayendo, fue una mala decisión. Y ahí es donde la gente se hace pelota, no quiere tomar decisiones en vano, ¿sí? No quiere aceptar pérdidas en vano. Entonces lo que hace es se expone a que tome peores pérdidas. ¿Y sabés qué es lo peor?
que no solo que tomás una peor pérdida y asumís más pérdidas, sino que después el mercado hace así, se va para abajo. ¿Sí? Se va para abajo. Entonces, en vez de tomarla acá, la tomaste acá y encima fue en vano. ¿Sí? Que hubiese sido en vano acá también. ¿Ok? Hubiese sido en vano acá también, a esta altura. Si el mercado después cayó y se fue al TP. Pero acá fue peor. ¿Sí? Entonces la gente no para de tomar malas decisiones porque no sabe lo que hace o porque tiene miedo a aceptar pérdidas. Y la realidad es que siempre es mejor aceptar pérdidas pequeñas, controladas constantemente, que tener que pegar un pelotazo con una decisión donde de repente, si te sale mal, vas a tener que asumir una pérdida muchísimo mayor. ¿Sí? No solo para la reducción del lotaje, sino en consecuencia en cuestiones de riesgo. ¿Sí? Es una mala decisión en cuestiones de riesgo. O sea, es peor decisión. Entonces, dicho esto, en el canal de Telegram estoy tratando de avisarles, pero al mínimo detalle de lo que yo haría, ¿sí? Después ustedes deciden lo que van a hacer y después ustedes me juzgarán. Yo prefiero que me juzguen por haberles hecho tomar una decisión de reducción de riesgo y que el mercado se vaya al TP y tengas que afrontar pérdida luego, a que el mercado se vaya en contra, yo no te haya dicho nada, como hace mucha gente, que no dice nada, y termines por quemar tu cuenta o tomando decisiones peores allá arriba. ¿Ok? Es una decisión personal, me estoy exponiendo y lo estoy haciendo por ustedes. ¿Sí? Y después la que me quepa me caberá. Pero esto lo hice con CatChief hace 2 años que venimos hablando de planes de contingencia. Hace 2 años. ¿Sí? Y todavía hay gente que no sabe que es una línea de contratendencia. ¿Por qué? Porque la gente no se educa antes de que le pase, se educa después. ¿Sí? Esto como, no sé, eh, estás manejando a 180 y de repente alguien que se educó sabe que antes de una curva tiene que bajar a 60 en la Fórmula 1 y alguien que va a 180 y cuando está llegando a la curva dice, a ver el manual, a ver, ¿dónde dice cuánto tengo que bajar? Ahí no me acuerdo, no sé, tengo que revisar, 60, ¡pah! Se la pega. No, revisá antes, aprendé antes, estudiá antes, ¿sí? Yo estudié 6 meses antes de empezar a operar. No digo que lo hagan, porque cuando yo empecé no tenía una guía. Hoy tienen una guía. Hoy pueden aprender en un mes, 2 meses pueden aprender los conceptos básicos de gestión de riesgo. Eh, Empezá a operar conservador mientras vas aprendiendo y luego a medida que tenés el conocimiento, elegís si operas más agresivo. No, pero yo operé con 1000 y se me quemó la cuenta. Y sí. ¿Tomaste contingencia? No, se me quemó la cuenta. Y sí, si a mí, o sea, si esa persona hubiese entrado en vez de por otra persona, por mí, me hubiesen mandado un mensaje. Yo he tenido mensajes que me dicen, che, Lucas, quiero entrar con vos, quiero que me asesores, quiero que no sé qué. Bueno, primero yo no asesoro a nadie, ¿sí? Eh, pero si vos me decís, bueno, ¿cuánto capital querés entrar? Y yo quiero entrar con 1000. ¿Con 1000? ¿Y cómo querés operar? ¿Un par, dos pares, tres pares? No, no, quiero los 5 pares a 1000, quiero hacer como antes. Y yo te digo, no lo hagas. No lo hagas a menos que estés en condiciones de tomar contingencias muy severas. ¿Sí? El agresivo puede duplicar su cuenta en 4 meses. ¿Sí? En 4 meses. Eh, pero eso te lleva a que cuando te toca tomar contingencias, te vas a ir muy para atrás. ¿Sí? Una contingencia de 40-50%. Claro que con una operativa agresiva lo podés recuperar en 3-4 meses, 5 meses, ¿sí? 6 meses se puede recuperar eh, una contingencia agresiva. Pero, para mí es mejor operar más conservador, por lo tanto te recomiendo empezar con 5000, 3000 en su defecto, con 2000 de contingencia, si querés empezar con lo bajo, digamos, eh, que sería más o menos un 66% del capital adicional, estés con el dinero que tengas, eh, y vas a tener que tomar contingencias también una vez al año, si operás moderado sobre todo, conservador no creo, pero moderado sí, y esas contingencias van a ser pequeñas, ¿sí? No tienen que ser tan grandes, en vez de ser 50% serán de 10%, de 5%, una vez al año, pasará, 2 veces al año, pasará, no las podés evitar. Si querés evitar contingencias, opera conservador
Incluso así tampoco tenés garantizado evitar contingencias, pero en 4 años no hubieses tenido que tomar una contingencia, o capaz que sí, una muy pequeñita. ¿Sí? Bueno, voy a leer todas las preguntas sin contestar y voy a pasar a la gráfica, ¿ok? Una pregunta, dice, espera, no, sí, gracias por la ayuda, de nada, ¿qué estás aportando tanto para contingencia? Ok, para intentar sacar algo de beneficio, así es. Una pregunta, cuando dices muchas veces que romperá y volverá a subir o bajar, siempre está la duda que tengo y creo que todos en qué punto será eso para empezar a cerrar con contingencias. Buena pregunta, José 22 o JC 22. ¿Sí? Ahora vamos a eso. Ya actualizó la bitácora. No sé a qué te refieres. Te referís. ¿Cuántas posiciones ya tiene euro? ¿Y qué posiciones es mejor cerrar en esos casos, los pisos con más pérdida o pisos del centro? Marx, cerrar es lo mismo. Lo que tienes que cerrar son lotajes. O sea, tu riesgo reduce en base a cierre de lotajes. Si cerrás la pérdida ahora, cuando cierre la operativa, vas a recuperar. O vas a salir antes, ¿sí? O salís antes o recuperás, pero ponele que te vas al cierre oficial. Cuando ellos cierran en la aplicación, vas a recuperar parte de la pérdida ahora. No sé, ponele que asumiste un 20% de pérdida ahora, recuperarás un 3%, un 4%, un 5%. Bueno, al final toda la operativa, toda la contingencia que hiciste, que es una en el año, te llevó un 15% de pérdida. Entonces, bueno, si venías haciendo un 45 en el año, será que cerraste en 30 el año, ¿sí? Un 3% promedio mensual, que es más o menos lo que es un conservador sin contingencia. Eh, Eso por un lado. Por el otro, espera, ¿cuál fue la pregunta? Ah, ok. Si cerrás las del centro, vas a aceptar algo de pérdida, pero tu TP se te va a alejar, ¿sí? Por lo tanto, vas a tener que aceptar más pérdida al cierre o extenderte para no perder al cierre. Extenderte es muy peligroso, ¿sí? Porque ya sabemos que sale de la estrategia y va directo a un análisis que puede fallar con un porcentaje de probabilidad bastante alto que un cierre de TP, ¿sí? Entonces, promedia, ¿sí? Y si cerrás la de abajo, vas a afrontar muy poca pérdida, incluso si hizo una pequeña reversión, no sé, como el USD-CAT que bajó 100 pip, capaz que hasta 4 posiciones podés cerrarlas y obtener beneficio, pero tu TP se aleja tanto que cuando cierra el TP oficial vas a tener que aceptar mucha pérdida, ¿sí? Se te va a alejar 50 pip, tenés 20 posiciones, son 5 por 2, 1000 pips, 1000 pips, 1000 pips. ¿Estoy bien? Estoy muy mal. 5 por 2 10 sí, 1000 pips. Y 1000 pips es mucha pérdida, ¿sí? Son 50 matrices. 50 matrices capaz que son 2 meses de operativa. Pero bueno, si estás de acuerdo en aceptarlo, lo puedes hacer también. Ahora, a tu gestión de riesgo, lo único que se modifica es, o sea, lo único que mejora tu gestión de riesgo es liberar margen cerrando lotajes. Eso hace que tu matriz, que en estos momentos se mueve a, no sé, $10 por pip, porque ya tenés el lotaje acumulado, todo cerrado, no abrís más posiciones, se mueve a $10 por pip. Te quedan $100, te aguanta 10 pips. Si cerraste 8, no sé, ahora se mueve a $8 por pip o se mueve a $5 por pip en vez de 10, para hacer números redondos, eh, tenés que hacer los mismos $10, ahora es el doble de pips, van a ser en 20 pips. Bueno, esto en versión matrices, ¿sí? Van a ser que tu matriz aguanta, no sé, 100 pips más, o sea, 4 pisos más, a este lotaje, si yo cierro lotajes, los mismos dólares van a aguantar, dependiendo de la cantidad de lotajes que cerraste, X más cantidad de pips. O 50 más, que pueden ser 2 pisos más, o 100 más, que pueden ser 4 pisos más, representados en 4 pisos, ¿no? Pero siempre y cuando no sigas abriendo posiciones, porque cuando vos abrís posiciones, si tu matriz se movía a $10 por pip y lo bajaste a 8 y abriste 2 veces más, volviste otra vez a 10. ¿Sí? Bueno, eso depende de los lotes que abras, pero volviste otra vez a 10. Por lo tanto, se acorta el stop out. ¿Sí? Se supone que si vos estás tomando contingencias severas, que son cierres abruptos de posiciones, no deberías tener que tomar
más lotajes. Solamente enfocarte en cerrar lotajes. De la única forma que vos vas a poder seguir obteniendo beneficios es operando sin correlación, ¿sí? O operando matrices en hedge. Es la única forma, no hay otra, ¿sí? No hay otra. También lo que se puede hacer es cambiar, cambiar tu gestión de riesgo, ¿sí? Y de repente, si estás operando dinámico con peligro, te pasás a conservador inyectando capital o a moderado, bajás el porcentaje, siempre tratando de mantener a raya el 50% negativo. Si estás en dinámico, te pasas a moderado, va a bajar de 50 a 40, llega otra vez a 50, inyectás, te pasas a conservador y otra vez eso va a bajar a 40 y si llega a 50, otra vez así sucesivamente, ¿no? Y cada vez vas haciendo tu gestión de riesgo eh, más, más de bajo riesgo, ¿sí? Es decir, el mercado va a tener que hacer cada vez más pips para llegar a tu stop out. Pero hay gente que no puede inyectar capital. Entonces, para esos, toca asumir pérdidas. Tengo que salir de trabajo, lo veré. Ok, dale. Justo que le contesté. Bueno, espero que después lo vea. ¿Qué posición es mejor cerrar en esos casos? Ok, Marx. Bueno, ahí te contesté, ¿sí? O sea, es lo mismo. O aceptás pérdida ahora o al final. Mi consejo, aceptar ahora. ¿Por qué? Porque eso te permite sacarte de encima el problema del riesgo, ¿sí? O del riesgo no, perdón. El problema de la pérdida. La pérdida es muy difícil aceptarla, sobre todo en los novatos. Entonces, si vos te la sacás de encima, lo único que estás pensando es en recuperar. Mientras que si no te la sacas de encima y cerrás las de abajo, lo vas a tener que enfrentar al final. Y eso puede ser muy peligroso porque puede llevarte a querer extenderte y eso te puede llevar a un problema aún mayor. ¿Sí? Es verdad que sería un problema al final, pero un problema al fin. Y peor, más difícil de controlar. Entonces, es como tirar, ¿vieron la frase la mugre debajo de la alfombra? Aceptar la pérdida ahora te soluciona sacarte de la cabeza la pérdida y empezás a recuperar. Si aceptás ganancia ahora o las que menos pérdida tienen, estás tirando la mugre debajo de la alfombra. Y al final de la operativa vas a tener que encontrarte con esa mugre y ver qué haces. ¿Sí? Y probablemente te toque, te toque afrontar una situación peor, ¿sí? Que es tomar decisiones cuando todo va bien. ¿Sí? Es lo que más cuesta. Por eso a la gente le cuesta tomar decisiones acá y cuando el mercado está en contra acá arriba, la toma, ¿sí? Porque es más fácil tomar la decisión en contra cuando todo está mal que tomarla cuando todo está bien, porque cuando está acá el mercado vos pensás que sigue cayendo, entonces no la tomás y después te toca una peor decisión, ¿sí? Así que tengan cuidado con eso. Exacto, Marx. La equidad es la misma, ¿sí? Si vos tenés $10.000 y $5.000 de flotante negativo y asumís $2.000 de pérdida, te van a quedar $8.000 en tu cuenta con $3.000 de flotante negativo y la diferencia sigue siendo $5.000, ¿sí? Lo que cambiaste es que liberaste margen y en consecuencia también, o sea, el nivel de margen porcentual sube porque la equidad es la misma, el nivel de margen porcentual es lo que va a definir cuándo tu cuenta se quema. Tu quema se cuenta. Tu cuenta se quema, ¿sí? Eh, entonces, si el número sigue siendo 5.000 pero el divisor, que antes era, no sé, 300 ahora es 200 entonces el número de nivel de margen porcentual va a ser más alto, por lo tanto, más lejos estás del estopado. No solo eso, sino que además todo ese recorrido, todos esos $5.000 que antes se tenían que hacer a 10 lotes por PIB, que 10 lotes son $100, por ejemplo, por PIB, y eso hacía que tus $5.000 se quemaran en 500 PIB, ahora en vez de 10 lotes tenés 7 lotes. Entonces, esos 7 lotes representan $70, por lo tanto, los $5.000 dividido 70 te va a dar un número mayor de pips que $5.000 dividido 100 como lo tenías antes. ¿Sí? Que te va a dar un número menor de pips. Entonces, no solo te liberas margen, es decir, no solo hay más distancia, sino que esa distancia recorrida se hace a menos lotaje. ¿Sí? Por lo tanto, son más pips. Esto, para que se den una idea, a ver, mira, se me acaba de ocurrir algo para que lo entiendan bien. Eh... Mira, así de cuenta que vos tenés que ir desde punto A
hasta punto B. Y tenés una distancia X, ¿no? No sé, vamos a poner 1 kilómetro. Y vos venís corriendo a 1 km/h, ¿sí? Bueno, correr 1 km/h es una babosa. Pero bueno, no importa, para que se entienda. O estás a 10 kilo, estás a, perdón, estás a 100 kilómetros de distancia al recorrido y estás corriendo a 10 km/h, ¿sí? Ahí. Bueno, ¿en cuánto vas a llegar? En 10 horas, ¿verdad? Esta es la distancia. Cuando vos llegás a B, se te quema la cuenta. Stop out. ¿Ok? Stop out. ¿Me van siguiendo? Vos arrancás en A, llegás a B acá. Cuando vos aumentás lotaje, es decir, abrís posiciones, lo que sucede es que aumenta tu velocidad. ¿Sí? Mientras más velocidad tengas, no sé, vamos a decir que llegás a 20 kilómetros por hora, ¿cuánto vas a tardar en llegar? 5 horas. Menos pips. ¿Sí? Quiere decir que la distancia es la misma, pero ahora llegás en menos pips. ¿Sí? Antes llegabas en 10 horas, por ejemplo, 500 pips, se te quemaba la cuenta. ¿Sí? Ahora llegas a la mitad de horas, 250 pips, se te quema la cuenta. Entonces, lo mismo pasa a la inversa. Lo voy a poner con otro color para no tener que borrar. Si vos reducís posiciones, lo que haces es bajar tu velocidad. Entonces, estás yendo a 8 kilómetros por hora, a 5 kilómetros por hora. ¿Sí? Quiere decir que la distancia ahora ya no la haces en 10 horas. A 5 kilómetros por hora la vas a hacer en 20 horas. ¿Sí? Quiere decir que ya no aguantás 500, sino que aguantás 1000. ¿Ok? Estoy dando números redondos para que se entienda. Cuando vos reducís posiciones, no lo reducís así. Para vos poder aguantar el doble, tendrías que reducir la mitad. Quiere decir que si tenés un flotante de 50%, tendrías que cerrar el 25% de la pérdida o la mitad de tu matriz. Cerrás, no sé, tenés 20 posiciones, cerrás las primeras 10. Eso te va a dar una pérdida X, eso va a bajarte tu capital, te va a dejar la misma equidad, pero tus lotajes ahora son la mitad. Por lo tanto, la velocidad a la que tenés que llegar de A a B es la mitad. Por lo tanto, la distancia se recorre en más tiempo. El mercado tiene que hacer más pips para quemarte la cuenta. ¿Ok? ¿Se entendió esta analogía? Capaz que así se entiende un poquito mejor. Cuando reducís posiciones, bajás la velocidad en la cual recorres la misma cantidad de pips. ¿Sí? Perdón, la misma cantidad de pips, no, los dólares. Esto es tu margen libre, ¿sí? Así se llama, margen libre. Este es tu margen libre, ¿sí? Cuando vos asumís pérdida o cerrás posiciones, lo que haces es, la equidad queda igual, ¿sí? La equidad queda igual. Vos reducís capital de tu balance es X, tu equidad es, vamos a poner Y, entonces tu drawdown es, no sé qué ponerte, una B, X, Y, Z. Tu drawdown es una Z, ¿sí? Balance, equidad y drawdown. La equidad es el balance menos el drawdown, ¿sí? Y menos el swap también. De hecho, el drawdown es tu operativa negativa y el swap también ahí adentro. Así que básicamente es balance menos drawdown te da el resultado de la equidad. O sea, X menos
Z es igual a Y. ¿Ok? Parece una clase de matemáticas. ¿Ok? Cuando vos asumís pérdida, X baja, ¿sí? Por ejemplo, queda X menos 2000. Vamos a suponer que X es 10.000, ¿sí? Es igual a X. Te queda X menos 2000, ¿ok? Porque asumiste $2.000 de pérdida de tu drawdown que era Z. Ok, ahora te queda Z también menos 2000, ¿sí? Quiere decir que si tu drawdown era el 50%, que en este ejemplo eran 5000, Z menos 2000 te va a quedar 3000, ¿sí? Y acá te va a quedar 8000. Entonces te queda 8000 de balance y de Z, que es el drawdown, 5000 menos 2000 te quedan 3000. ¿Qué distancia hay en dólares entre 3000 y 8000? 5000, ¿verdad? ¿Qué distancia hay en dólares entre 10.000 y 8.000? Perdón, entre 5.000 y 10.000. 5.000 de drawdown y 10.000 de balance. 5.000. O sea, los mismos 5.000. ¿Ok? Y estos cierres, mucha pérdida o cierres poca pérdida, va a ser la misma diferencia. ¿Sí? La misma diferencia. Incluso si vos cerrás las positivas, vas a aumentar tu capital, pero tu drawdown va a aumentar también. Porque el drawdown era menos 5.000 y había menos 6.000 y más 1.000. Si vos cerrás los más 1.000, te va a quedar menos 6.000. Por lo tanto, tu balance suma 1.000, pero tu drawdown también aumenta menos 1.000. ¿Sí? Entonces, hagas lo que hagas, la equidad queda igual. ¿Sí? Por lo tanto, la distancia, los 10 kilómetros, quedan iguales. La diferencia está en que si vos aumentás lotajes, acortás el tiempo, es decir, los pips en que llegás a el objetivo es el stop out, aunque no es tu objetivo, digamos, en el ejemplo sería el objetivo. Y si reducís posiciones, a, alargás el tiempo, es decir, alargás los pips que le lleva a la persona o a tu matriz llevarte al stop out. ¿Ok? Esa es la correcta analogía. Y espero que se haya entendido. No, Alex. El cálculo es, el lotaje es igual a dólares por pip que se mueve tu matriz. ¿Sí? Estamos hablando de una matriz. Si vos tenés varias, tenés que hacer el cálculo sobre varias y si se correlacionan, se correlacionarán. ¿Sí? Entonces, vos capaz que tenés un 50% de flotante negativo, pero 25 es de euro USD y 25 de USD CAD. Si solo operarías euro USD, capaz que solo tendrías 25% negativo y no tendrías que tomar contingencia. Tenés que tomarlas porque tenés ambas correlacionadas. Si no estuviesen correlacionadas, no estarían en ambas en menos 25%. ¿Se entiende? Puede ser que una esté en menos 30 y otra menos 20, pero están correlacionadas. Si eso depende de la cantidad de pisos que tenga o del lotaje que hayas usado en cada matriz. Pero este es el ejemplo de una matriz. Luego lo traspolan a las matrices que tengan abiertas. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, USCAT suele correlacionarse de forma inversa con CACHIF, pero en este momento no está correlacionada. Por eso yo, por ejemplo, aproveché que estaba en positivo en mi CACHIF y lo cerré. Porque si mañana vuelve otra vez a correlacionarse con USDCAD, mejor no estar en CACHIF. Liberé margen, eh, le, eh, le di beneficio incluso a la cuenta porque estaba en beneficio. Entonces ahora tiene que hacer más kilómetros o menos tiempo para llegar a el objetivo final, que es el stop out. ¿Sí? Entonces, el lotaje te va a definir a cuántos dólares por pip se mueve la matriz. Si vos tenés un lote, se mueve a $10. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es tu equidad? Y menos 5.000. Ok, menos 5.000. Pero de margen libre, y capaz que de margen libre tenés 4.500. Ok, esto es lo que podés perder. ¿Sí? Esto es lo que podés perder. Después, cuando hay stop out,
capaz que no es, vos tenés que calcular, depende del apalancamiento, no sé, por ejemplo, 1.200 es el 80%, entonces ya no estamos hablando de una cuenta de 10.000 que tiene menos 5.000, no es que todavía le quedan 5.000, le quedan 3.000. ¿Por qué? Porque el stop out en 1.200 salta al 80% y el 80% de 10.000 es 8.000, por lo tanto solo le quedaban 3.000. Esto lo que hace es que con la explicación que te di recién, en vez de quedarte 5.000 pips, perdón, 5.000 dólares para que se consuman en esa cantidad de dólares por pip que se mueve tu matriz, en vez de 5.000 son 3.000. Entonces, en vez de ser 5.000 dividido 100, es 3.000 dividido 100. En vez de 500 pips, son 300 pips. Bueno, cuando hagas lo de la equidad, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Incluso porcentualmente baja, por lo tanto es un poquito mejor. ¿Sí? Siempre mejorás. Cerrando posiciones, mejorás. Eh, ¿En qué estaba? Se mueve. Vos descubrís que se mueve a 10 dólares por pip. Bueno, listo. ¿Cuánto te queda para tu stop out? No sé, 3.500 dólares. Ok, 3.500 dividido 10, eso te va a dar cuántos pips necesita esta matriz para llegar a tu 80% negativo, que sería el objetivo. El objetivo en el ejemplo que di recién. ¿Sí? Así de simple. Y si en vez de 10 tenés 20, será la mitad de pips. Si en vez de 20 tenés 30, no es la mitad, pero es el 50% menos de pips. ¿Sí? Y así sucesivamente. El margen libre lo que te dice es cuánto capital podés adicionar a tu drawdown. ¿Sí? Pero ahí no está contemplado el stop out. O sea, no está contemplado el 80%. Eso es sobre tu balance total. Lo que hace es cuando vos abrís una posición, ¿sí? No solo le estás imprimiendo dólares a tu matriz, a los cuales se mueve, sino que además estás retirando capital de tu balance para que retenga el broker, ¿sí? Porque vos para abrir una posición, el broker tiene que tener seguridad de que vos tenés un capital X. Entonces, lo que hace es te lo retiene. Ese capital se chupa de la equidad y te queda el margen libre. ¿Sí? Por eso la equidad siempre es superior al margen libre. Si vos tenés 5.000 de equidad, ¿sí? Balance menos drawdown, y 500 de margen, es decir, capital que el broker te retuvo para abrir todas tus posiciones, entonces tu margen libre es 4.500. ¿Sí? Pero esto no está contemplando el stop out. ¿Ok? Para calcular el stop out, si tenés 1.200 es el 80% sobre tu balance. Entonces vos sabés que más o menos al, al menos 80%, ¿sí? Se te quema. El nivel de margen porcentual tiene que llegar a menos 50%. Perdón, a 50%. 50% de nivel de margen porcentual, no de drawdown. ¿Sí? Y esto es equidad dividido margen por 100. ¿Ok? Si tu equidad es, como dijimos, 5.000 y tu margen es 500, hace 5.000 dividido 500 me da 50. Por 100 me da 5.000. ¿Sí? Si no me equivoco. No, perdón, es 10. 10. 10 por 100, 1.000. ¿Sí? Entonces estás en, perdón, $1.000 no. Perdón, perdón. Es 10 y te queda 1.000 de nivel de margen porcentual. ¿Sí? A medida que tu drawdown avanza, 6.000. Bueno, esto se puede en realidad, esto dividido esto por esto, bueno, podés simplificar, ¿no? Pero bueno, para que se entienda cómo es la cuenta en general. Si tenés 6.000 es 6.000 por 500, perdón, 6.000 dividido 500 te va a dar, no sé, un número X, ahora no sé de memoria, pero te va a dar menos de 10, ponele que te da, o vamos a decir que es
7000 y dividido 500 te va a dar, no sé, ponele que 7. Ponele que 7, no te da 7, ponele que 7. Bueno, 7% te da 700. Entonces, a medida que sube el drawdown, ¿sí? Tu equidad, perdón, me estoy haciendo bola. Tu equidad no sube, tu equidad baja, ¿sí? A medida que sube el drawdown, tu equidad baja. Entonces, en vez de 5000, tenés, por ejemplo, 3000 ahora, ¿sí? 3000 dividido 500 lo que te va a dar es que este número va a ser menor. Entonces, te va a dar, no, 3000, ahí, ponele que te da 7, no sé. Bueno, 7% te da 700. Entonces, a medida que sube el drawdown, baja el nivel de margen porcentual. Si vos encima abrís posiciones, esto sube. ¿Sí? Por ejemplo, pasa a 550. Entonces, ya no solo es 3000 dividido 500, sino que además es 3000 dividido 550. Por lo tanto, no te va a dar 7, te va a dar 5, no sé, por decirte algo, ¿no? Y eso te va a llevar el margen a 500%. ¿Sí? Esto es lo que se define. Pero como es medio complejo todo este cálculo, básicamente lo que tenés que hacer es que si estás apalancado 1 a 200, tu stop out salta al 80. 1 a 500 creo que salta al 90, 95 por ahí. Hay apalancamientos que incluso te puedes consumir el 100% de tu capital, por lo tanto no aplicaría el tema del 80%. Lo calculo a $10 de medida por PIB, 10 por el lotaje de todas las posiciones. No, 10 por PIB, no. O sea, un lote es igual a $10 en el euro USD, ¿sí? Por PIB. Sí, Un lote, ¿sí? Un lote, no un microlote ni mini lote, un lote. Un mini lote es $1, porque capaz que tenés 70 microlotes, o sea, 7 mini lotes, entonces son $7, ¿sí? Y esto es un mini lote, o sea, 0,1. Y 0,01 equivale a 10 centavos de dólar. Pero esto en el euro, ¿sí? Si vos tenés el USD complicado, no son 10, son 7,4, por lo tanto 0,74, por lo tanto 0,074. ¿Sí? Esto uno. ¿Sí? Si vos tenés 10 posiciones de estas, es como si tuvieses un mini lote. Si tenés 10 de estas, es como si tuvieses un lote. ¿Sí? Pero si vos tenés $10.000 y operás y tenés un lote acumulado con 10 posiciones de mini lote, estás operando agresivos, ¿no? Eso cae de maduro. Así que bueno, ahora sí vamos a pasar a las gráficas. Pero bueno, vi que pocos pusieron el 8 en el chat. Poquitos. Ah, no, varios. Perdón, estaban más arriba. Ok, bueno, el tema es el siguiente, ¿sí? Analizándolo en esta perspectiva, lo que tenemos acá, lo que habíamos mencionado en la clase anterior, es que el euro USD semanalmente está en soporte, ¿sí? Esto pasó el lunes pasado y sigue pasando ahora porque, perdón, el lunes pasado no, pasó a principio de semana el lunes y seguimos hablando de lo mismo porque pasó una semana y sigue en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, semanalmente, semanalmente, esta semana es peor que la anterior porque la anterior había mostrado como soporte. Esta semana no mostró soporte. Por lo tanto, la semana siguiente es clave, porque si la semana siguiente se vuelve a posicionar y termina la semana, no si empieza bajista, no importa cómo empieza un poquito alcista, un poquito bajista, no importa. Si termina la semana alcista y se vuelve a meter en el canal, buen augurio, ¿sí? Más allá de que puede ser que no, buen augurio, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Sí? ¿Qué pasa si no? Si no, si la semana que viene termina, aunque sea con una vela chiquita, pero termina por debajo de este low, ¿sí? Así, entonces tenemos continuación. ¿A qué? Y el primer objetivo sería llenar el imbalance, ¿ok? Esas son las dos alternativas. Entonces, no, bueno, pero si llega acá se me quema, ¿ok? ¿Qué estás esperando para tomar contingencias? No estoy esperando que revierta, ¿ok? Decisiones personales.
Yo no esperaría que revierta. Yo iría tomando contingencia. La primera, abrupta, porque estoy con mucho negativo y no tengo indicios de reversión. La primera, abrupta, probablemente sea la peor, porque ahora retroceda un poco y en ese momento empezás a tomar contingencias extra. Es decir, asumí un 10% de saque o un 20% de saque y luego voy asumiendo de a 1 o 2%, de a poquito, ¿sí? Todo es relativo a tus lotajes, tu gestión de riesgos. Si sos agresivo, probablemente un 10% no baste. Tengas que asumir un 30, un 40%. Pero el agresivo recupera más rápido. Por ejemplo, hay mucha gente que comete el error, esto es un error enorme, gravísimo, que está agresivo y dice, no, voy a tomar contingencias y cuando salga de esto, bajo mi riesgo. Ok, te va a llevar muchísimo tiempo recuperarlo. O sea, vos ganás agresivo, perdés agresivo y tenés que continuar agresivo. Lo que tenés que tratar de hacer es ganar agresivo y antes de perder bajar el riesgo. Cosa de que si te toca perder, perdés en moderado conservador. ¿Sí? Pero es un error de estrategia ganar agresivo, perder agresivo o no llegar a ganar lo suficiente como para que la pérdida esté compensada, porque empezaste hace 3 meses, ganaste 3 meses agresivo, y capaz que esta pérdida te va a dejar de cajón, ¿sí? Y para recuperarte vas a necesitar operar agresivo, para recuperarte en proporción a lo que perdiste. Por lo tanto, si bajas el riesgo, te va a costar el doble, el triple volver a recuperar el capital. Aunque a largo plazo es lo más sano, ¿sí? Que fue lo que yo hice, en corto plazo te va a costar, ¿sí? Yo tardé 2 años y medio en recuperar lo que perdí en media hora, ¿sí? 2 años y medio. Obviamente que en media hora no lo iba a recuperar nunca, pero si hubiese operado agresivo lo hubiese recuperado capaz que en un año y tardé 2 años y medio. Entonces, fue una decisión personal. Ok, lo hago con tal de que, o sea, yo no sabía que lo iba a recuperar, pero fue una decisión personal, pero en pos de que no me vuelva a pasar, ¿sí? Entonces, no es que está mal, pero no es la mejor decisión estratégica, ¿sí? Lo mejor sería evitarte pérdidas agresivas. Y si perdés agresivos, continuar agresivo hasta recuperar el capital, ¿sí? Lo que pasa es que estás expuesto a que te toque otra pérdida agresiva, ¿sí? Entonces ahí ya va a depender de en qué momento te agarra la pérdida. Puede ser que te agarre al mes 12, al mes 6 o al mes 1, ¿sí? Entonces, eso es relativo, ¿sí? Y también que las contingencias, hay gente que las acepta al 30%, otras al 40%, otras al 50%, otras al 80%. Si las aceptaste al 80%, probablemente aceptaste mucho más que el que las aceptó al 30%. Más allá de que al final, ponele que salvaste la cuenta, revirtió, tocó TP, cerraron, todo lindo. Bueno, el que tomó contingencias al 30% probablemente tomó menos pérdida que el que tomó contingencias al 70%, ¿sí? Ahora, si el par revirtió al 60%, y el que iba a tomar al 70 no obtuvo pérdida, el que enfrentó al 30 obtuvo pérdida. Pero ¿qué pasa? Cuando te toca la de menos 70 tenés mucho más pérdida que el de menos 30. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está el equilibrio, que es lo que vos querés para tu vida, para tu operativa, perdón. Bueno, entonces, en definitiva, lo de la semana es así. ¿Sí? Siempre necesito explicar un poco lo que es gestión de riesgo para que lo entiendan y no que, che, sube, baja, vela, esto, lo otro, eso a mí no me importa. ¿Sí? Yo se los paso porque sé que a ustedes, dentro de todo, los hace entender un poquito más con respecto al análisis, pero a lo que es gestión de riesgo, yo podría no mirar el análisis de turno y tomar mi gestión de riesgo sin problema. ¿Sí? Cuestión que, ¿qué es lo que estamos viendo semanalmente? Que el mercado llegó al 161 y como avisé en el canal de Telegram, sería muy poco probable que no se llevara el low. Luego de llevarse el low, metió un mechazo, ¿sí? No solo en el euro USD, y acá voy a mezclar un poquito, pero para que me entiendan, sino que en el euro GBP, euro GBP fue, sí, en el euro GBP tenemos un movimiento que se llevó la liquidez y esto generalmente, este tipo de mechas tan grandes, ¿sí? Con cierres de cuerpo, que no sea un cuerpo así, una mecha así, pero un cuerpo grande, sino que es un cuerpo chiquito,
pronostican movimiento alcista. ¿Qué pasa? Que esto se puede dar por dos motivos. O porque el euro se fortalece, y en ese caso euro USD frenará un poco, o porque el GBP cae, ¿sí? Porque se debilita el GBP, ¿ok? O por ambas, ¿sí? O por ambas, o porque se fortalece más el euro que el GBP, entonces sube. Pero parecería indicar que o se va a fortalecer mucho el euro o se va a debilitar mucho el GBP, ¿sí? Lo que nosotros queremos es que se fortalezca el euro para que frene la caída, porque el euro está con el USD. Si el USD está fortalecido y el euro está fortalecido, capaz que siga cayendo, pero va a frenar, no, no te va a clavar 75 pips en 10 minutos como hizo hoy, ¿sí? En media hora. Va a estar más lento, ¿sí? Fíjate que el promedio es de 50, perdón, esto es el euro GBP. Ahora me voy a volver al euro USD. Bueno, otra cosa que podemos ver es el euro JPI. En este caso, el euro JPI está dejando mecha, pero no muestra nada en particular. Muestra una caída muy abrupta, un retroceso del 50% y un rango en el cual parecería estar acumulando. Entonces, no hay mucha claridad con respecto al euro JPI. ¿Qué otro más tenemos? Pero en el euro USD, si bien no hay absolutamente cambio de nada, no cambió la tendencia en lo absoluto, hay, esto, esperen que está, esto se puede mover, sí. Tenemos la línea de tendencia largo plazista y la línea de tendencia más agresiva sería esta, todavía no se rompió, o sea, no se posó del lado derecho, por lo tanto, ni siquiera hay por qué pensar en que voy a querer, o sea, en que se viene la compra. Esta es una zona de compras, claramente es una zona de compras, pero eso no quiere decir que los institucionales estén comprando. Van a esperar confirmaciones. Bueno, esa confirmación todavía no está, ¿ok? No está. Primero por esto y segundo porque el punto estructural, que sería este, en cuestiones semanales, todavía le falta para romperse, ¿sí? Eso sería el 0,6. Y estamos en 0,4, por lo tanto sería 200 pips más arriba, ¿sí? Si nos vamos al diario, lo que notamos es que en la última caída quedó un imbalance por llenar, bueno, al menos en 8 horas, pero esto sí, es un poquito más chico en diario. En 8 horas tenemos un punto estructural diario y tenemos líneas de tendencia que aún no confirman retroceso, ¿sí? O cambio de estructura. Tenemos la largo plazo y tenemos la corto plazo, ¿sí? Perdón, largo plazo, mediana y agresiva, ¿ok? Mercado que llega al 161, luego llegar al 161, los mercados tienden a rebotar. Incluso se llevó esto, por lo tanto, es un buen punto donde nosotros podemos esperar eso. Ni que hablar si logramos que la vela diaria termine por encima del low, ¿sí? Si cierra así, muy buena, muy buen indicio de que el mercado está buscando retroceder, ¿sí? Buscando. Esto no da garantías, pero sí es un buen indicio, es decir, aumenta la probabilidad. Sobre todo si los siguientes días vemos que el mercado reacciona posicionándose del lado alcista del canal interno. Y ni que hablar si el movimiento tiene una, una ruptura de estructura, lo cual haría que el mercado luego haga un retroceso para finalmente romper la línea de tendencia y buscar altos más altos, ¿sí? Pero todo eso es un proceso de lo cual todavía no pasó nada. Ni siquiera la vela cerró acá, ¿sí? Pero son indicios. Ahora, por ejemplo, en 4 horas, el punto estructural diario y el de 8 horas es el mismo que el de 4 horas, ¿sí?
Eso se llama confluencia, ¿sí? Eh, perdón, confirmación. Entonces tenés varias confirmaciones. Perdón, no, sí, se llama confluencia. Me confundí con, pensé que estaba diciendo correlación. Se llama confluencia. Y tenemos ondas de Elliot en 4 horas. Encontramos, es el primer lugar, la primera temporalidad donde encontramos ondas de Elliot. ¿Sí? Lo cual hace o dice el manual que la onda de Elliot saca la onda 4. ¿Sí? O sea, luego de completarse las 5 ondas de Elliot, 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 1, 2, 3, 4, 5. Luego de llegar al 127, el mercado no va al 161, ¿sí? Que estaría un poquito más abajo, en 0,293. El mercado llegó a 0,331, sino que hace esto, ¿sí? Una vez que hace eso, se confirmaría el cambio de estructura diario, ¿sí? ¿Eso significa que el mercado se va para arriba? No, eso significa que aumenta la probabilidad de que el mercado quiera continuar a llevarse el siguiente high, que es este, que estaría en 0,832 por ahí. El TP actualmente se encuentra en 0,773. 0,773. Se encuentra por acá, más o menos en el 88%, 86% del Fibonacci, ¿sí? Más o menos por acá. Quiere decir que requiere de un movimiento de retroceso profundo, ¿sí? De Fibonacci. Y el patrón que se armaría sería el siguiente, con algún retroceso a la punta izquierda y luego extensión. Pero de nuevo, para que pase todo esto, tienen que pasar un montón de cosas. Primero, que se cumpla la onda de Elliot, porque no es que la onda de Elliot cuando se forma hay un 100% de probabilidad, ni 90 ni 80, ni incluso te diría 70. Como las estrategias no suelen tener más de un 60-40% de efectividad, estamos hablando de un patrón que puede llegar a formarse y hacer que el mercado dé continuidad a otro patrón, ¿sí? Entonces, si se cumple, uno de los motivos por los cuales uno podría decir, ok, no voy a tomar contingencia en este momento porque aspiro a que esto pase y las tomaré acá arriba, es una buena decisión, pero tenés que tener cuidado porque también el patrón hace así y no se cumplió. ¿Me explico? Entonces, ni jugártela acá, ni relajarte a que no pasa. ¿Ok? Acá se ve que hay resistencia. Perdón, que hay soporte, ¿sí? Justo acá, mirá. Esto se ve en 4 horas. Quiere decir que este punto en los próximos días se va a ver en varias velas si es clave o no, ¿sí? Porque por ahora nos está mostrando 3 rechazos en el mismo punto, ¿sí? Y eso puede ser un buen indicio, pero le falta un poco de más de confirmación. O sea, es un buen indicio, es afinar el ojo, es decir, bueno, cuando vuelva acá voy a tratar de buscar alguna compra por una operativa manual, pero para lo que es Pip Graver no da mucha información, ¿sí? Pero es lo que me gustaría que pase o me gustaría ver, ¿ok? Esto en euro USD. Cuando nos metemos un poquito más abajo, en lo que es 30 minutos, o puede ser 1 hora también, lo que estamos viendo es un cambio estructural ahí, ¿sí? En 30 minutos. Esperen que me voy a meter acá en 4 y voy a pasar este para abajo. Ahí está. Déjame ver algo en 2 horas. Bajo, acá hay un bajo, un máximo. Ok, es el mismo que el de 2 horas. ¿Sí? Entonces acá pasa algo. Mirá, acá pasa algo. Esto lo mostré por el canal de Telegram. Acá hay
un patrón que se está dibujando, ¿sí? Que habla de una caída muy abrupta con una mecha muy grande y un retroceso de más del 50%, ¿sí? Del impulso. O sea, un equilibrio. Pero además una acumulación, ¿sí? Esto está acumulando. Tiene un rango entre el máximo este y este low, tiene un rango. Si se rompe para abajo, bueno, puede ser que el mercado continúe cayendo. Si se rompe hacia arriba, puede ser un indicio. Pero ojo, porque las acumulaciones suelen tener manipulación. Y ahí es donde yo les mostré la diferencia en el canal de Telegram con esto. Ah, perdón, lo tengo acá, mire. Ni siquiera necesito irme por ahí. Comparación. ¿Lo ven? Movimiento abrupto. Este fue el último bajo de Kachif. El bajo más bajo, el 60-60. Por ahí lo mencionaron en Telegram. ¿Sí? El último bajo. Luego de mucho tiempo, porque Kachif es lento, en Euro USD. Fíjense que esto es un movimiento de velas diarias y esto es de 15 minutos. Está pasando lo mismo en 15 minutos de Euro USD que en diario de Kachif. Eso es un poco, en parte porque el mercado es fractal, es decir, lo que pasa en temporalidad alta pasa en temporalidad baja. Entonces, estos son patrones que no dan 100% de efectividad, pero que te dan indicios de lo que puede llegar a pasar. Entonces, uno le puede dar seguimiento y esperar algo y en base a eso tomar decisiones. ¿Ok? Ahora voy a ver las preguntas. Pero fíjense cómo el mercado hace un impulso, un retroceso de más del 50%, plantea un rango, ¿sí? Plantea un rango entre máximo y mínimo, acumula en la zona, manipula el low, se lleva los dos low, es decir, todos los compradores de Cachip que tenían stop loss acá se fueron y exactamente después de la manipulación viene la distribución y esa distribución suele ir a buscar los highs, ¿sí? En principio, si trazás este movimiento, que se puede tomar desde acá o desde acá, ambos están como dentro del Fibonacci. Por lo tanto, la distribución tendría que ser acá arriba, ¿sí? Pero tomando en cuenta que esta zona es donde podría enfrentar resistencia el mercado, ¿sí? Es una zona de resistencia porque es la zona donde alcanzaría el 161 de este Fibonacci, ¿ok? Acá está, de este Fibonacci, acá el 161 es más o menos en la zona profunda del Fibonacci bajista, ¿ok? El que sacó esto, ahí está. Y lo mismo con las líneas de tendencia, teniendo muy comprimidas las de largo plazo y mediano plazo, muy comprimidas entre sí, y dando ruptura de la línea de tendencia interna. Por lo tanto, yo hice esta proyección donde se cruzaría el canal o el rango de euro USD con la línea de tendencia, sería acá, más o menos acá. ¿Sí? Esto es especular muchísimo, porque puede ser que lo rompa acá. No pasa nada. Puede ser que el rango sea mayor, incluso hay veces que se agrandan los rangos, ¿no? Hay veces que hay rangos más pequeños y luego hace rangos más altos, y viceversa. También como acá, que había rango más alto y hizo rango más pequeño. Cuestión que lo que yo estoy esperando que suceda con euro es que el mercado acumule para finalmente manipular y luego distribuir. Entonces, ¿qué pasa? Si el mercado va a hacer esto, yo quiero tomar salidas, yo quiero tomar salidas acá y tomar salidas acá, ¿sí? Y eventualmente tomar una salida acá por si el mercado vuelve otra vez a bajar, ¿sí? No creyendo que ya está, se va el TP. No, reducir los riesgos y mantener a raya tus flotantes negativos para que el mercado, si tu stop out estaba acá, pase a estar acá, y luego acá, y luego acá. Bueno, pero tuve que afrontar pérdidas. Perfecto. Pero ya ahora, si el mercado hace así y luego se va para arriba y manipula este low, perfecto. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, ahora, fíjense, si yo hago 30 minutos,
ya tengo tres velas alcistas. Por lo tanto, yo ya puedo tomar la decisión de trazar una línea de contratendencia. A ver si me deja tomar la automática. No. Una línea de contratendencia, capaz que en 15 minutos se puede tomar mejor. Ahí. Y decidir reducir, perfecto, decidir reducir mi riesgo cuando se rompa hacia abajo. ¿Por qué? Porque si bien el mercado puede hacer esto, yo me estoy cubriendo de que haga esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si vos no tomás la decisión acá, si el mercado hace esto, lo vas a tener que tomar acá. Y eso, si es que no se te quema la cuenta, calculo que no, porque si no se te quemó cuando el mercado llegó hasta acá, no se te va a quemar cuando vuelva otra vez a la misma posición. Pero la pérdida que vas a afrontar es mayor, porque si acá tenías, como expliqué al principio, 300 pips negativos, acá vas a tener menos 500. Entonces, como tu contingencia es cerrar un lote, por ejemplo, acá representaría 3.000 y acá 5.000. Entonces perdés más capital por la misma reducción de lotaje. Por la misma, con la diferencia que si lo hubieses tomado acá, encima, si vos acá estabas al menos 50%, al haberla tomado acá arriba y reducir los notajes, cuando el mercado vuelve otra vez a exactamente la misma posición donde estuviste menos 50, ahora está en menos 40. Entonces, esto hace que no tengas que tomar pérdida, ¿sí? Porque ya la tomaste acá. Después, eventualmente, si sigue cayendo, tendrás que volver a tomar pérdida, ¿sí? Volvés a repetir el ciclo. Pero mejor haber tomado un poco acá a tomar un poco acá y un poco acá, ¿sí? O sea, tomar pérdida no te garantiza reversión. Tomar pérdida lo que te garantiza es que te estás alejando, o sea, no te garantiza nada. Te da aire en la cuenta, ¿sí? Entonces, este es un buen punto, ¿sí? Es un excelente punto. O sea, es una matriz de contratendencia, perdón, matriz. Es una operativa de contratendencia, ay Dios, una línea de contratendencia que cuando se rompa va a ser un buen indicio, más allá de que el mercado haga así, de que si luego haga así, vos hayas tomado una buena decisión. Que en este caso, no sé si son muchos pips, serán de 30 pips. Pero esto, de 15 minutos, esto va a pasar muchas veces. Así como lo vimos en Kachif, que pasó una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Y capaz que lograste reducir tanto tu riesgo que ahora tu TP está acá y ya no está en el 67 acá. Y llega el mercado acá, estás en 0 pips y decís, ¿sabes qué? Me libero. Ya está, no quiero pensar más. Si mañana hace así, no importa, porque vos tomaste decisiones por si el mercado hacía así. ¿Está claro? No importa, porque ese es el miedo que tiene la gente de asumir pérdidas. Yo no quiero cerrarla acá, porque si yo la cierro acá y el mercado llega acá, me pierdo el beneficio, me pierdo recuperar el capital. Pero si el mercado hace así, estoy en problemas. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? La decisión más sana es jugártela para que, o tomar las decisiones para reducir riesgos para que este movimiento no te genere más inconvenientes que el que tenías antes. ¿Sí? Y si eso implica de repente asumir una pérdida grande, se asume, como me pasó a mí en su momento. Yo en este momento tomé la decisión. Yo tenía mi TP en el 0,64. Ustedes lo vieron, lo han visto. Ahora la cerré. ¿Sí? Yo hoy tomé contingencias en USDCAD, pero también mirá el cachif que cerré. Mirá este cachif. ¿Sí? En conservador, mirá lo que es esto. No solo esto, sino que además, fíjate, la peor menos 157, la mejor más 267. O sea, 100 pips de diferencia por posición, más o menos. Terminé con mucho profit. De hecho, cerré un 4% a favor esta operativa. Un 4% de mi capital en una sola operativa. Fíjate lo que me arriesgué. Y encima con swap. Bueno, 4% con el swap contado.
Pero ¿qué pasa? Fíjate lo que hizo el mercado. Acá había un high que estaba en 64,08. Yo tenía mi TP, de hecho acá lo ven, 0,64. ¿Y dónde la cerré? En 91. 91, como la cerré manualmente, 90, 91, 90, ¿sí? Por ahí andaba. ¿Por qué? Porque si yo ya había hecho un 4%, la diferencia era hacer 200 pips más. 10 pips por 20 posiciones que tenía más o menos, eran 200 pips más. 200 pips más no me iba a dar un beneficio lo suficientemente sustancioso como para decir me la juego y me extiendo, ¿sí? Pero sí me iba a liberar margen para poder usarlo con el USDK, que es el que tengo complicado con lotajes más altos. Entonces me libero margen, al liberarme margen, el nivel de margen porcentual aumenta, ¿sí? ¿Por qué? Por la explicación que había dado, ¿sí? La equidad dividido el margen se liberó, por lo tanto el número es menor. Por lo tanto, no sé, 1000 dividido 10 no es lo mismo que 1000 dividido 5. El número de nivel de margen porcentual va a ser mayor. Entonces, me doy más margen a la operativa y me evito, o sea, no reduzco el lotaje de USDCAD, pero me evito una correlación, ¿sí? Porque ahora el cachín, ¿por qué sube? Fíjense, miren esto, chicos. Prestate. ¿Están por ahí? Pónganme un 5 en el chat si están por ahí. Alex, no coloco posiciones y se revierte si mi cuenta está mucho en riesgo, ¿sí? Porque eso implicaría aumentar el riesgo de la cuenta, ¿sí? Es algo que tengas la decisión de hacerlo, o sea, la conciencia de hacerlo, no lo haría. Ahora, si tus flotantes no son de menos 50%, lo podés pensar, ¿sí? Trataría de esperar confirmaciones que te den un poco más de fiabilidad y si no, lo que yo estoy haciendo es, tomé una pérdida grande de 5%, grande para mi forma de operar, de 5% de USDK y luego tomé pequeñas. Ok, esas pequeñas son pérdidas adicionales que si el mercado revierte, perdón, si se vuelve a ir en contra, yo puedo tomar el atrevimiento de recuperar algo, ¿sí? De esa pérdida. Si yo la cerré a menos 300 pips con, no sé, un mini lote y ahora se fue 200 pips más para arriba, o sea, mejoró 200 pips la posición o mejoró 100 pips la posición y podría entrar a mitad del lotaje, ¿sí? A 0,05, por ejemplo. La misma posición, tengo un menos lotaje y cuando vaya para abajo me va a recuperar no solo los 300 pips que cerré, sino 100 más. Entonces, como estoy a mitad del lotaje, mis 300 pips equivalen a 150. Perdón, son 300 más 100, son 400. Mis 400 equivalen a 200. No van a recuperar los 300 que cerré. Pero al final la pérdida en vez de ser de 300 pips fue de 100. Entonces es menor la pérdida. Entonces como que recuperás. Recuperás parte de la pérdida. No pasás a beneficio a ganar. ¿Se entiende? No perdí el 5% para ganar un 15% del retroceso. No, es para que la pérdida sea menor. ¿Sí? Eh, sabiendo que eso te aumenta los lotajes, por lo tanto te acorta el stop out, ¿sí? Entonces, si vos estás de acuerdo con eso que estás haciendo, lo podés hacer. Lo que quiero que vean es esto. ¿Por qué sube el cachif? ¿Sí? O sea, el USDCAD baja, el euro USD baja, se descorrelacionaron. ¿Qué pasó? ¿Por qué se descorrelacionaron? Euro USD y USDCAD. Si suelen tener correlación, o sea, el USDCAD debería estar subiendo como cohete. Bueno, lo que pasa es que el canadiense que está muy afectado por el petróleo, o sea, de forma positiva o correlacionada, de forma directa, se está fortaleciendo, ¿sí? Cosa que no, o sea, hacía bastante que no lo venía haciendo. Fíjense, el canadiense, desde acá te podría decir que si bien subía y bajaba, mira, desde julio del 2024, más allá de que tuvo un pequeño rally, viene más en tendencia bajista que alcista. Bueno,
acaba de cambiar la estructura, pero es una estructura, una subestructura, ¿sí? La estructura realmente cambia acá arriba, en diario, ¿sí? Esta es una subestructura de este movimiento de los últimos días que venía bajista, logró hacer un patrón de reversión, ¿sí? Entonces, ¿qué tocaría? Quizá algún retroceso, que puede ser profundo o no, o puede ser a este order block. Entonces, ver un canadiense bajista y luego extensiones, ¿sí? A llevarse por lo menos el high. Pero la cuestión es que cambió la estructura interna, ¿sí? Tenemos un high, un low, un high, un nuevo low, un nuevo high, ¿sí? Entonces sería low, high. Hasta que no rompa este bajo, no estaríamos hablando de que el mercado está alcista en el canadiense. O sea, el canadiense está alcista en el corto plazo, ¿sí? Acá, así, acá, en este panorama, que es desde, se podría decir, desde octubre, ¿ok? Está cambiando la tendencia del canadiense. Además está dentro del rango, posicionándose por encima. Acá vimos, al final hubo soporte, por lo tanto, esto implicaría que va a haber varios días hasta la parte alta del rango, ¿sí? Y luego ver, porque si rompe el rango, bienvenido sea. Si el canadiense se fortalece y el franco suizo está pasando del lado bajista del rango y todavía tiene, acá sacó el último low, ¿sí? En realidad el cambio de estructura estaría acá, ¿sí? Porque acá no hubo un nuevo high, este sería el cambio de estructura, está como yendo hacia ahí, ¿sí? Hasta que llegue a la línea de tendencia. Y ahí puede cambiar y virar, ¿sí? Ese es un punto de soporte para virar o para buscar compras pensando en un franco suizo. Entonces, ¿qué pasa? Si mañana o la semana que viene el franco suizo empieza a ser así y al final mi operativa del cachif nunca llegó a su TP, se va en contra y se correlaciona porque el canadiense se empieza a debilitar, el franco suizo se empieza a fortalecer y el USDK empieza a subir, el cachif va a bajar y se me van a correlacionar otra vez. Y no quiero. El catch se mueve a su propia bola, ¿sí? Sube y baja en lo que un par solo sube y el otro par solo baja. Entonces, de a rato se correlaciona directo, de a rato se correlaciona inverso y hay veces que ni siquiera tiene una alta correlación, ¿sí? Porque hace lo que quiere realmente. Ese es el motivo por el cual estamos viendo que el USD-CAD se descorrelacionó, porque aparte vemos el euro y el euro está, uff, sí que está bajista, ¿sí? Todavía no se llevó este low, así que se podría considerar que hizo soporte, no se llevó este low, pero esto es un índice, ¿sí? No es una operativa que se opera, no es un par de divisas que se opera. Y el índice del dólar lo que demuestra es que se ha llevado el último high, que ha roto el rango, ¿sí? Importante, ha roto el rango, pero acá también rompió el rango, ¿sí? Rompió el rango, puesta a prueba, vuelve a romper el rango, puesta a prueba, se vuelve a meter adentro, ¿sí? Rompe el rango, puesta a prueba, se vuelve a meter adentro, ¿ok? Entonces, que rompa el rango no da garantías, ¿ok? No da garantías. Sí pareciera ser que ese fue el último movimiento que se llevó acá la liquidez y ahora diríamos que se está yendo a distribuir. Entonces, ¿hasta dónde debería distribuir? En principio hasta el imbalance. Esto es parecido, fíjense, este análisis, si yo lo comparo con el euro USD, ¿sí? Eso que les acabo de mostrar con el euro USD, fíjense qué parecido, ¿sí? Pero al revés, el imbalance, el rango, el mercado que acá en este high se llevó la liquidez de los últimos highs y yéndose a la distribución, igual que el índice del dólar. Están correlacionados de forma inversa, ¿sí? Entonces, el USD-CAD, perdón, el índice del dólar, lo que habla es de su fuerza con respecto a las otras divisas mayores,
como el franco suizo, el canadiense, el dólar, el euro, el GBP, etcétera. Y se ve fortalecido, se ve súper alcista, pero está dentro de un rango. Entonces, si esto es semanal, si la semana que viene, al igual que mencioné lo de euro USD, o sea, está correlacionado, lo que va a hacer uno va a ser el otro. Vemos una vela semanal bajista, o sea, los imbalances se llenan, sí, se llenan siempre, no, no siempre se llenan. Acá el mercado estuvo cerca de llenarlo y se fue para el otro lado, ¿sí? No, no siempre se llenan cuando está cerca, o sea, no es que es garantía de que se llene antes de que vuelva para abajo. Puede llenarse como puede no llenarse. Distinto es un order block. El order block suele, como que cuando está cerca, suele activarse. Suele ir el mercado hacia ahí. El imbalance lo que habla es de que en algún momento el dólar, el índice del dólar va a llegar acá. Y que en algún momento el índice del euro va a cubrir ese imbalance. Pero puede ser en la primera semana, el primer mes, o puede ser que tarde años en llenar el imbalance, ¿sí? Pero lo que habla es que en algún momento se llena. Entonces, si la semana que viene tenemos un cierre de vela dentro del rango, podemos esperar que sea lo mismo que acá, más allá de que pueda ser que amague un poquito, incluso se lleve los low para llevarse liquidez, puede ser que veamos incluso algo así. Entonces estamos hablando de un dólar bajista. Dólar bajista es USK para abajo, euro USD para arriba. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos, que el dólar dé señales de debilidad. Y el petróleo, acá se ve claramente por qué el USDK está cayendo, porque el canadiense, que está confluenciado con el petróleo, eh, se están fortaleciendo. Entonces, se están fortaleciendo más de lo que se fortalece el dólar. Por lo tanto, eso genera ese movimiento de caída del USDK. Pero, si yo me pongo a pensar en cuál va a durar más tiempo fortalecido, se supone que el dólar puede durar más tiempo fortalecido que el canadiense y el petróleo. El petróleo está como en un rango, como que no toma decisión, mientras que el dólar está alcista, alcista. Entonces la fuerza del canadiense es circunstancial. La del dólar parecería ser constante. Entonces eso puede llevar a que el canadiense deje de fortalecerse, se debilite un poco, y si el dólar sigue fortalecido, bueno, puede secar para arriba otra vez. ¿Sí? Pero de momento tenemos este movimiento. Todavía no hay cambio de estructura en corto plazo, bueno, es temporalidad diaria, pero digamos en este movimiento, ¿sí?, que tenemos acá, no ha cambiado la estructura, pero sí está alcista, ¿sí? Lo que tiene es que todavía está en la parte baja. Entonces, si esto va a terminar dentro de 6 meses con el petróleo acá, o por lo menos acá, estamos hablando de que el canadiense se va a mantener fortalecido durante varias semanas, lo cual haría que el USDK no suba tan fuerte, ¿sí? Pero lo que realmente necesitamos es que se debilite el dólar, ¿sí? Que la gente empiece a pasar sus inversiones, bueno, sí, sus inversiones en dólares a otros capitales que den mayor rentabilidad, ¿sí? Como en su momento, por ejemplo, fue el franco suizo, o como podría ser apostar a la moneda euro, porque está muy barata. Entonces, ¿sabe lo que hacen las instituciones? Listo, me llevo todo este paquete al euro, que está barato. Cuando suba el euro, me llevo todo este paquete al CACHIF, al USD otra vez. ¿Sí? Así. Al dólar, al dólar, al euro, al dólar, al euro. ¿Sí? De bancos a bancos, de tasas de interés, de inflación y todo eso. Negocio, todo eso es negocio de ellos. O sea, no importa a nosotros, son ellos los que mueven el mercado. Entonces, me quedó algo por repasar, porque pasamos por todos lados. Yo creo que hablé de euro, de USD y de CACHIF, de los índices y, bueno, de los TP no hace falta, porque para TP tenemos un largo rato. No sé si hay alguna duda que tengan. Voy a mirar las preguntas. Bueno, Cachif, como decía, el Cachif está muy cerca de llevarse un high importante, pero luego de llevarse un high importante, armaría una estructura para que el mercado retroceda y luego continúe alcista, ¿sí?
Por lo tanto, lo que considero es que si vos trazás una línea de contratendencia, o sea, lo mismo que explico para euro, lo explico para todo, ¿no? Espera que, ¿qué pasó? Se me fue. Ahí. ¿Qué le pasa a esto? Ah, mira. Ah, está. Ahí. Perdón, ahí está. ¿Qué estaba diciendo? Cachif, ok. Mi señora, creo que me voy a separar porque estoy más tiempo con ustedes que con ella, pobre. Y con el bebé ni que hablar. Me está bancando, así que luego háganle un regalo a ella. Eh, Caché. Caché. Diario. Vos. ¿Sí? Está ahí, está coqueteando. Acuérdense, el catch tiende a moverse en rangos de 100 pips. ¿Cuánto tiene este rango? Otro de los motivos por los cuales hay que estar atento. Este rango tiene 127 pips. Vamos, 78. 127 es un poquito más. ¿Sí? Es un poquito más. Mirá este canal. Esto se ve en semanal, creo. Mirá este canal. Bajista. Tocando la parte alta. Justo a punto de sacarte un boss estructural. Lo cual, wow. Buenísimo. Buenísimo porque en diario proyectaría alcista, pero en diario son proyecciones de largo plazo. ¿Sí? Al 0,66. Un poquito más del 0,66. Estos son proyecciones de largo plazo, porque primero tiene que caer y después tiene que subir, y todo esto son días que sube primero, después que baja, después que sube. Estamos hablando de meses, ¿sí? Capaz de meses. Para el 0,66. El TP está en 0,67 y monedas. Entonces, ¿qué pasa si el mercado acumuló, manipuló y distribuyó? ¿Dónde te vas a meter? Ese fue el motivo por el cual yo salí. Ahora, no querés salir porque todavía tenés una pérdida grande. Acuérdense, yo cerré un cachif en 0,68 con 20% de. Bueno, 20 no, tenía 10% de pérdida. Lo cerré completo perdiendo el 10% de mi cuenta, siendo la primera pérdida grande que tenía que afrontar porque venía de tomar contingencias al revés de USK. Primero tomé contingencias pequeñas y luego un día dije, salgo. Pero claro, para salir tenés que una recuperación. En Euro USD no se puede porque está en contra total. USK retrocedió poquito. Cachif había retrocedido un montón. De 32 pisos creo que había hecho a 35, no me acuerdo. Le faltaban 3 pisos, o sea, 75 pips para cerrar. Había hecho como 300 pips y le faltaban 50. Una cosa así. Y yo dije, a la mierda, cierro todo y acepto la pérdida. Yo no sé cómo estás. Porque ¿qué pasa? Si yo nunca hubiese aceptado la pérdida, primero no sé si me hubiese bancado todo el movimiento, yo creo que sí, pero cuando hubiese tenido que aceptar la pérdida, hubiese sido mayor. En vez de -10, capaz que hubiese sido -30. Entonces yo asumí primero un 3, después un 6 y después un 10 final, y al final hice un 20. Si yo no hubiese tomado ninguna, hubiese tenido que cerrar todo junto, y capaz que hubiese tenido que aceptar un 30. O capaz que menos, capaz que un 5. No lo sé. La cuestión es que yo tomé la decisión por gestión de riesgo. Después el cachif cayó, pero yo no sabía que iba a caer. Porque si sabía que iba a caer, abrí una venta. Y no la abrí. ¿Sí? Entonces, no es que yo sabía que iba a caer, es que había una probabilidad. No había cero. Y 0,68 era un punto de mucha inflexión. ¿Sí? Fíjate, 0,68 era acá. Ahí. Y teníamos un rebote
2, 3, ¿sí? Que acá había hecho soporte. Entonces, era un punto pivot. Bueno, ni que hablar si te ibas más atrás, ¿sí? Incluso ahí también. Entonces, era un punto importante para tomar contingencias. Bueno, este también lo es. No sé si para tomar toda la contingencia del mundo, pero lo que sucede es que si vos fuiste tomando contingencias de a poquito cada vez que el mercado, esto también te lo aviso porque te va a pasar con USDCAT también probablemente, salvo que, por ejemplo, la última operativa de USDCAT que abrió muchos pisos, que llegó a 30, revirtió en 2 semanas, no dio contingencia alguna, cayó directo, o sea, en ningún momento sí ha roto contra tendencias, te ha hecho probablemente tomar contingencia si es que lo tuviste que hacer, y el mercado se fue al TP, y todo eso fue pérdida, asumida. ¿Sí? Entonces, capaz que ahora pensando en que va a ser lo mismo, vos te quedás con eso, pero en realidad eso es atípico. Lo normal es que te dé oportunidades de reducción de riesgo porque el mercado tiende a hacer zigzag, no ir directo a un lugar. Entonces, si vos redujiste un poquito acá, redujiste un poquito acá, redujiste un poquito ahí, redujiste un poquito acá, redujiste otro poquito acá, poquito, estoy hablando de aceptar 1%, 2%, de a poquito, lo vas haciendo de a poquito y lo asumiste acá, ¿sí? sí, Eso hace que tu TP, en vez de estar acá, capaz que está acá. Entonces vos ahora decís, che, mirá, si llego acá, salgo en cero, pero en estos momentos estoy menos 10%. Y ¿sabe qué? Pa' afuera. Ya está. Me saco el problema de encima por un 10%. O línea de contratendencia, ¿sí? La línea de contratendencia lo que te da es una posible mejor salida con el riesgo de tener una peor salida, por supuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Te metes en temporalidades. Uy, esto está, perdón, el diario. Te metes en temporalidades bajas y trazas tus líneas de contratendencia. Esta no mi cuenta. Ahí la tenés. Mientras más agresiva, menos efectividad. Pero si el mercado finalmente va a caer, o sea, si cuando rompa va a ser el high o uno de los últimos highs, ¿sí? Bueno, puede ser que haga un poquito más así, pero no hay mucha diferencia. Pero digamos, no estoy hablando de que haga esto, ¿no? Y que vuelva a romper acá arriba. Pero si este es el previo movimiento a que caiga, es el mejor punto de salida. ¿Qué pasa? Que si el mercado hace esto, entonces será mejor esperar esta, porque capaz que esta después se rompe mucho más arriba, ¿sí? Entonces en vez de tomarla acá, la tomaste acá arriba. Y fue una mejor salida. Esa es la diferencia entre la línea de tendencia agresiva y la intermedia o largoplacista. Incluso la largoplacista te da más tiempo, ¿sí? Más tiempo. Entonces, más tiempo significa más probabilidad de que el mercado de repente termine dándote una mejor salida, ¿sí? Perdón, evitándote TP, evitándote una salida innecesaria si el mercado se va a ir al TP. ¿Sí? Si el mercado va a terminar en TP en vez de terminar acá abajo, en los lows, entonces la línea última es mejor, porque si el mercado hace así o si el mercado hace así, nunca tomaste contingencia. Buenísimo. ¿Sí? Pero si el mercado se va para abajo, es el peor punto de salida probablemente. ¿Sí? Probablemente sea el peor punto de salida de los tres. Entonces, bueno, eso es una decisión personal, yo no te puedo obligar. En pos de reducir el riesgo, lo mejor es la agresiva, ¿sí? Y lo promediás. En vez de hacerlo todo de golpe, decís, bueno, mira, cierro un poco acá, cuando poner que mañana, el lunes hace así. Bueno, no cierro el total, cierro la mitad. La otra mitad la voy a cerrar si rompe acá. ¿Entendés? Entonces capaz que cerraste la mitad y después el mercado llegó al TP y bueno, por lo menos cerré la mitad.
Ahora, al final hizo así o hizo así y bueno, cerraste un poco peor. Capaz que acá tenías -10%. Entonces dijiste, no quiero asumir el -10, asumo el -5 y el otro -5 lo dejo abierto a ver si llega a cero y al final 0% llega al TP y al final solo perdí el 5% en vez de perder el 10%. ¿Con qué riesgo? Con el riesgo de que al final, capaz que este -5% acá se te vuelve -10% y tomaste entonces -5 iniciales, -10 ahora, -15. Entonces tomaste una peor decisión, ¿sí? O mejor o peor. Ese es el riesgo, ¿sí? Generalmente tiene que estar bien balanceado, cosa de que el riesgo esté acorde al beneficio. Entonces, bueno, eso ya requiere tener conocimiento para decir, bueno, ok, si de acá al TP tengo 300 pips y de acá al low tengo 100 pips, entonces arriesgo el 50% de mi flotante negativo, o sea, cierro la mitad y el otro 50% del flotante negativo lo dejo abierto a ver si me hace 300 pips y si no, me hará 100 pips en contra. Es prácticamente como hacerlo, mentalizarte manualmente, ¿no? Una operativa manual. Ahora, si el TP está a 30 pips y el riesgo es de 100 pips, y no tiene mucho sentido, ¿se entiende? Porque estás arriesgando la mitad de tu capital a ganar un poquito más cuando en realidad el riesgo que tenés es muy alto, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Y tiene que estar ligado a un análisis con lógica, porque vos no puedes decir, bueno, como me faltan 50 pips, lo que hago es desde acá para abajo 50 pips, y capaz que el stop loss te queda acá. Y el mercado puede hacer así, se va para arriba. ¿Y para qué le pusiste un stop loss acá? Pues si lo hubiese puesto acá. No, bueno, pero ahí me daba, no sé, 100, -150. Bueno, entonces hubiese salido todo acá, porque claramente la ecuación de riesgo-beneficio no era favorable, ¿sí? Porque estabas poniendo un stop loss arbitrario en cualquier lado, en cualquier situación. ¿Se entiende? Espero que lo hayan entendido. Me voy a volver loco con el euro. No se vuelvan locos, gestionen su riesgo, chicos. Otra cosa, hay gente que lo compara con el cachif. Hay mucha diferencia entre euro y cachif. El cachif acumula mucho más de lo que acumula el euro y es mucho más lento, ¿sí? Mucho más lento. El euro USD son dos pares de divisa muy fuertes, muy fuertes. En el cachif no pasa así. No pasa así. El equilibrio que hay entre la fortaleza del euro y el dólar es mucho más paridad que la del CACHIF. Por lo tanto, el euro USD tiende más a equilibrar que el CACHIF. ¿Sí? Son conceptos macroeconómicos que me llevan a pensar en que el euro USD es más probable que haga lo que hizo el USDK hace 3 meses atrás, que fue revertirse y finalmente cerrar, que es lo que hizo Kachif, que es no llegar al equilibrio, ¿sí? Y quedarse abierto y tardar tanto, tanto en moverse. Está 6 meses acumulando el Kachif. ¿Qué te pasa, Kachif? Movete, subí o bajá, pero movete. Dame la oportunidad de abrir y cerrar posiciones, de recuperarme. Se queda clavado en un lugar que digo, ¿y ahora qué hago? Tengo que esperar a que rompa arriba o rompa abajo para tomar decisiones y no lo rompe, entonces no puedo tomar decisiones. Yo estoy clavado, o sea, me clavé buscando el 0,64 6 meses. 6 meses me clavé buscando el 0,64. Podría haber llegado hace 4 meses atrás y haber seguido operando, ¿me entendés? Si iba a llegar al 0,64. Pero bueno, no, tardó mucho. Entonces yo no creo que Euro USD pase eso. ¿Sí? Sí es mucho más volátil que el CACHIF. Entonces, te puede llegar a mover más pips en un día que el CACHIF. Por lo tanto, se pueden dar movimientos como el de recién, el de hoy, que movió 3 pisos, 4 pisos en 10 minutos, 20 minutos. De hecho, ellos tomaron 3 posiciones, pero creo que hubo gente que le abrió 5 o 6 posiciones ese movimiento, porque la vela al final terminó cerrando, ¿sí?
sea, ellos abrieron tres posiciones a lo largo de varias horas, pero la última media hora creo que abrió tres posiciones y ellos solo abrieron una, ¿sí? Porque revirtió bastante, el 50%. Sí, 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 ok, Lucas, entonces el euro podría bajar hasta el balance que mencionas. Es que no tiene sentido preguntar eso, Melanie. Podría bajar al imbalance como podría irse a la parte alta del soporte, de la resistencia del rango. No tiene sentido operar basándote en esas cosas. ¿Podría? Claro que puede. ¿Cómo no va a poder? Yo te muestro que el mercado llega hasta ahí y no es imposible, ¿sí? Podría, tranquilamente podría, pero no se opera así, sobre todo si tenés que tomar contingencias. Si vos estás tranquilo, 10% negativo y querés especular con, bueno, ¿sabés qué? La voy a cerrar, pierdo un 5, un 2%, pierdo un 5%, la cierro, me saco de problema porque puede caer, te entiendo, te entiendo. Porque hay una probabilidad de que continúe cayendo 300 pips, ponele, te entiendo. Pero si vos tenés una operativa con 50% negativo, che, y va a caer y hay probabilidades. Entonces cierro todo, porque estás desbalanceando tu estrategia. ¿Se entiende? Eh, Así que dejen de preguntarle a la gente si hay probabilidades de que pase una cosa o la otra, porque la probabilidad está siempre. Y nunca se va a saber si es más alta que un 60%, porque no existen estrategias que den más del 60% de efectividad. Y si existiese una estrategia que tenga más del 60% de efectividad y sea fácil de operar, la gente sería millonaria. Entonces no existe, es difícil de operar manual y encontrar estrategias que tengan alta efectividad como para uno jugársela, che, mirá, hay un 90% de probabilidad de que vaya para abajo, listo. Me la juego un 10%, cierro todo acá, no quiero que se me queme la cuenta, me la juego. Pero generalmente suelen ser de 60, 65, 70 si hay mucha confluencia y es muy bueno el analista. Eh, sí hay patrones de 80-20, pero 20% sigue siendo un porcentaje muy alto, ¿sí? Suelen ser patrones de 80-20 porque buscan un riesgo-beneficio muy corto, muy bajo. Entonces suelen tener mucha efectividad porque los objetivos son cortos, por eso son de 80-20, ¿sí? Eh, pero bueno, es muy relativo, ¿sí? Porque te toca el 20% y listo, sonaste. Entonces no puedes tener en tu cuenta un 20% de probabilidad de que se te queme o de tomar una mala decisión. ¿Cuándo podremos salir? Es lo mismo, no, no sé. No sé ni nadie va a saber, nadie se puede saber. El promedio en que tardan en cerrar es de 4 días. El promedio, el promedio es una que duró 2 años y la mayoría que dura menos de 2 horas, ¿sí? O menos de 2 días. Bueno, eso promedia. ¿Sí? Tenés el 99,7% de operativas que no duran más de 2 días y hay 0,3% que han durado meses. Eso promedia 4 días de promedio por operativa. Pero es imposible saberlo. Porque, o sea, cuando se hacen esa pregunta, contéstense. Si yo te dijese la semana que viene revierte, ¿no sería lógico que yo sea multimillonario porque sé que la semana que viene revierte? No, porque te puedes equivocar. Ok, entonces ¿para qué preguntás? Si es lo mismo, o sea, no te lo tomes personal. No se lo tomen personal. Pero son preguntas que no tienen sentido en esta situación. Tienen sentido si operás manual y decís, bueno, ok, voy a esperar una semana hasta que pueda llegar a revertir, porque Lucas dice que en una semana puede llegar a revertir, entonces espero. ¿Sí? Porque estás operando manual y esperar. Pero para tomar contingencias, mañana revierte, quédate tranquilo. No revierte. Lucas, sos un forro, se me quemó la cuenta. Revierte el mes que viene, va a seguir bajista. No, entonces voy a cerrar todo. Revierte mañana. Lucas, sos un forro. No tiene sentido. ¿Se entiende? No tiene sentido. Vos tenés que tomar contingencias en base a un plan que es lo que hace el plan es promediar y por lo tanto no le importa lo que haga el mercado. Vos tomás acciones independientemente del mercado. Capaz que si le metieses análisis podrías mejorar un poco.
¿sí? Podría mejorar un poco, pero el plan tiene que estar igual, ¿sí? Por ejemplo, mirá, yo especulo con que el mercado termine llegando hasta acá. Por lo tanto, si rompe acá, no voy a tomar contingencia, la voy a esperar acá. ¿Qué crees que va a pasar? O esto o esto. No hay más probabilidades. O sube o baja. 60% de que sube, tenés tu análisis, tu técnica, tu qué sé yo, te dijeron esto, te dijeron lo otro, perfecto. Tenés un 40% que te vaya como el ojete. Te vaya mal. Que hayas tomado una pésima decisión, ¿sí? O una peor decisión. Ah, pero Lucas dijo que iba a continuar alcista un mes. Mirá, el canadiense, y parecería ser por el análisis, que una semana alcista va a tener. El dólar también. Pero puede ser que veamos un dólar metiéndose en el rango de nuevo hacia abajo, lo cual implicaría que va a tener varias semanas bajista, porque la lógica indica que cuando entras a un rango vas a la otra punta. Y es un rango tan grande que le va a llevar tiempo llegar hasta la parte baja. Si lo hace directo, si lo hace con retrocesos, más tiempo todavía. En el proceso cambiará un poquito alcista, un poquito bajista, irá cambiando. Pero a largo plazo se torna bajista. Y eso lleva meses. Entonces, si tenemos una semana alcista, el canadiense, y una semana bajista, el dólar, buenísimo. Eso lo va a determinar la semana que viene. Si la semana que viene el canadiense, si está indeciso, perdón, el dólar, si el dólar la semana que viene está indeciso, sube y baja y se mantiene y tiene una vela que no dice nada, no tenemos indicios de nada. Hay que esperar a la semana siguiente. O sea, hay que esperar a la vela que va a romper. O arriba o se vuelve a meter. ¿Sí? Pero capaz que si tenés que tomar contingencias, esperar a que rompa, es tarde. Ok, rompió, tomo contingencia. No, ya se movió 100 pip en contra. Tendría que haber tomado antes la contingencia. ¿Sí? Entonces, lo mejor que pueden hacer, ya sea inyectando capital o reduciendo lotajes y asumiendo pérdidas, es mantener a raya un flotante negativo que te dé el suficiente tiempo para seguir tomando contingencias. ¿Sí? Entonces, si yo mantengo mi cuenta a menos 50%, tengo un resto de 50%, o 30 o 40, dependiendo del apalancamiento, para que mi cuenta se queme. Entonces yo voy a poder reaccionar a los movimientos del mercado. Che, cayó un poco más, volvió otra vez a menos 50, voy a tomar otra contingencia, baja 40, uy, hizo un retroceso, buenísimo, trazo contra tendencia y cuando rompe vuelvo a cerrar posiciones y vuelvo a reducir mi riesgo, cosa que si vuelve a caer, no estoy en menos 50 en la misma posición, estoy en menos 40. Entonces el mercado capaz que puede hacer 100 pips más y hace menos 48 y revierte finalmente y al final buenísimo porque asumió una pérdida que no sea tan necesaria. ¿Sí? Asumir pérdidas controladas hace que no tengas que asumir el 100% de la pérdida que estás teniendo en ese momento para liberarte. Porque capaz que asumís el 100% ahora, estás en menos 50, así bueno, ya fue, ¿sabe qué? Cierro todo, así puedo dormir. Menos 50, cierro todo, puedo dormir, perfecto. Vas a bajar tus lotajes, porque ya estás en cero, no podés seguir operando al mismo ritmo, te va a llevar tiempo recuperarte, pero te saliste del problema. Capaz que si lo haces con contingencias escalonadas, menos 50, baja un poco, 40, sube 50, baja un poco, menos, pum, capaz que al final termina la operativa y asumiste un 20% de pérdida, o 30. Pero ¿a posta de qué? De que cada vez que se te iba en contra y te volvía otra vez a 50%, otra vez no dormías, otra vez estabas mal. Entonces yo no te puedo indicar, eso tiene que ver con la aversión al riesgo que vos tengas, ¿ok? Yo no te puedo decir lo que vos tenés que hacer porque eso es una decisión personal. Si a vos se te revuelve el estómago, no puedes dormir, se te sale el ojo para afuera de ver tus flotantes negativos en menos 50, asumí la pérdida, bajá, asumí la pérdida, volví a operar para recuperar y te salís del problema. Pero si vos tenés la capacidad de controlarte y ejecutar el plan, cada vez que llega a menos 50, toma pérdidas, baja el porcentaje, si vuelve a menos 50, baja pérdida, asumí pérdida, baja el porcentaje y así sucesivamente. Eso se hace o inyectando capital o asumiendo pérdidas, cualquiera de las dos. ¿Sí? O cerrando lotajes en realidad. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Eso es básicamente como se los quiero resumir
por completo. Dale, nos vemos, un saludo muy grande, nos estamos viendo el lunes, cuídense mucho, después voy a subir la clase, ¿sí? Bye bye.